En este video vamos a hablar de la evaluación de activos financieros. Específicamente en esta parte vamos a hablar de la evaluación de bonos. Más adelante vamos a hablar de otros activos financieros. En general, cuando hablamos del rendimiento de un activo, es un tema que ya tratamos en otro video y pusimos este ejemplo. Sofía, que invierte en acciones de una compañía. Cada acción cuesta $10 y al final del año, cada acción pagó 50 centavos en dividendos. Y a lo largo de ese año, el precio de la acción subió a $11. Entonces nos hacemos la pregunta de cuál es el rendimiento de ese activo. Antes de continuar, les recuerdo que tenemos una serie de videos de contabilidad de finanzas aquí les dejamos el link de la lista de nuestros videos de contabilidad de finanzas que sacamos con frecuencia videos sobre estos temas. Bien, entonces sigamos con lo que estábamos, el rendimiento del activo. El rendimiento viene a ser la ganancia o pérdida total que experimenta el propietario de una inversión en un periodo de tiempo específico. Por lo general vamos a tratar de anualizarlo. Así que entonces va a consistir entonces en el cambio en el valor del activo más cualquier distribución de efectivo durante el periodo. Esto entre el valor de la inversión al inicio del periodo. Así que entonces podemos expresarlo matemáticamente de esta forma. K sub T, que vendría a ser la tasa de rendimiento esperada del activo, será igual entonces al precio del activo en el momento T menos P sub T menos 1, que es el precio del activo en el momento T menos 1, o sea, en el año anterior o en el mes anterior o para la periodicidad que estemos utilizando, más C sub T, que va a ser el flujo de efectivo de la inversión en ese periodo T, esto dividido entre P sub T menos 1, que sería el precio del activo en ese periodo previo o bien al inicio de este periodo. Así que entonces, regresando a nuestro ejemplo, acá podemos entonces tomar cada uno de estos valores. El precio P sub T es el precio que alcanzó la inversión en este periodo. En este caso, la acción alcanzó un valor de $11, menos el precio del periodo anterior o el precio al inicio de este periodo, que fue el mismo precio con el que finalizó en el periodo anterior, que sería de $10. Entonces hasta aquí tenemos 11 menos 10. Más C sub T, que sería entonces el flujo de efectivo que el instrumento generó. En este caso, esta acción generó 50 centavos en dividendos. Esto dividido entre ese precio inicial o el precio final del periodo anterior, que sería de 10. Realizamos el cálculo y esto nos da 0.15 o bien un 15%. Este es entonces el rendimiento de este activo. Veamos un segundo ejemplo. Esto también está en un video que publicamos anteriormente. Entonces habíamos dicho que Andrea invierte 20,000 pesos en la compra de $1,000 cuando el tipo de cambio era de 20 pesos por dólar. Al final del año, entonces nos encontramos con que 12 meses después de haber realizado esta inversión, el tipo de cambio subió a 22 pesos por dólar, por lo que si ella vende los $1,000, obtiene 22,000 pesos. Así que ella le genera esto una ganancia de 2,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de su inversión? Bueno, su inversión de $1,000 tenía entonces un valor final de 22,000 pesos, menos el valor inicial de 20,000. El flujo de efectivo, en este caso, esto no nos genera algún dividendo ni nada por el estilo, entre ese precio inicial de 20,000. Este rendimiento es de 0.1 o del 10%. Muy bien, así que entonces la evaluación de activos financieros vamos a decir que es un proceso que relaciona el rendimiento, el cual depende, como hemos dicho, de los flujos de efectivo y del momento en que ocurren los flujos. No es lo mismo un rendimiento que se obtiene ya, un flujo que se obtiene muy pronto, a un flujo que se obtiene dentro de mucho tiempo. Tenemos también un video que usted puede buscar sobre el valor del dinero en el tiempo. Y luego
el proceso de evaluación también está en función del riesgo. El riesgo que lo vamos a expresar en función de un rendimiento requerido que depende entonces de diferentes elementos del riesgo que vamos a mencionar más adelante en este video. Así que entonces la evaluación es este periodo, este proceso que relaciona estas dos características del activo, el rendimiento y el riesgo, y que está determinado básicamente por los flujos, el tiempo y el rendimiento requerido que se establece en términos del riesgo. Ahora sí, vamos con el tema de los bonos. Vamos a hablar un poco de la evaluación y el riesgo de los bonos. Decimos que los bonos representan valores de deuda a plazo y que son emitidos por gobiernos o por entidades públicas o privadas. El emisor del bono entonces está en la obligación de hacer pagos periódicos de intereses, que generalmente llamamos el pago de cupones, y que pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, eso depende de las condiciones especificadas por el bono. Incluso existen los llamados bonos cero cupón que lo pagan todo al vencimiento. Y luego tenemos el valor par, que sería el principal del bono, que se devuelve al vencimiento. Entonces, por ejemplo, si un bono es a 3 años y tiene cupones trimestrales, entonces cada 3 meses hace pagos de intereses durante los 3 años y al final de los 3 años devuelve el último pago de intereses y el principal del bono. Entonces pongamos el caso de Luis, que invierte en un bono de un gobierno a 4 años. El bono paga una tasa de interés de 8% y posee cupones anuales. Entonces, si hacemos una línea de tiempo y señalamos el día de hoy o el momento en que Luis hace la inversión, entonces vamos a tener el periodo de la vida del bono, que es entonces de los 4 años. Entonces podemos calcular ese pago periódico de intereses que el bono va a generar, dado que la tasa es de 8% y el valor del bono, el valor nominal o el principal del bono es de 1,000, entonces multiplicamos 1,000 por 8%. Así que entonces el flujo de intereses que este bono genera es de $80 para cada uno de estos años, que sería pagado entonces al término de cada uno de estos años. Al final del cuarto año, a esos 80 también hay que agregar los $1,000 del monto principal del bono. En el proceso de evaluación, entonces vamos a tener que el valor de cualquier activo va a ser el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros. Así que tenemos que hacer una proyección de los flujos de efectivo futuros a lo largo de todo el periodo de tiempo relevante. En el caso de un bono que tiene una vida finita, será entonces a lo largo de la vida del instrumento. El valor del activo entonces se determina cuando descontamos estos flujos de efectivo esperados usando un rendimiento requerido, que va a estar, como dijimos anteriormente, en función del riesgo del activo. Esta sería la fórmula básica para obtener el valor de un bono. Va a ser entonces el valor del bono en el momento cero, por ejemplo en el momento de hoy, va a ser entonces función de cada FE sub T, que sería entonces el flujo de efectivo al final de cada uno de los periodos T, o sea, al final de cada trimestre o al final de cada semestre o de cada año. Esto entre 1 más una tasa de rendimiento requerido, que se va a ir elevando a un exponente que depende del número de periodos relevantes. Entonces, en este caso, vamos a ver nosotros, si usamos una tasa de descuento, por ejemplo, del 10%, entonces aplicamos la fórmula. El valor va a ser el primer flujo, que sería de 80, más 1 entre 0,10 elevado a la 1, dado que K, la tasa de descuento o la tasa de rendimiento requerido, es del 10%. Para el segundo periodo tendremos otra vez los 80 entre 1 más 0.10 elevado al cuadrado. Para el tercer periodo tendremos entonces nuevamente el flujo de 80 más 1 entre esta tasa de descuento de 0.10 elevada a la 3. Para el cuarto periodo, que es el último, vamos a tener entonces el último pago de intereses de 80 más el monto del bono, que será de $1,000, entre 1 más la tasa de descuento de 0.10 elevado a la 4.
Esto nos da entonces 936,60. ¿Qué pasa si volvemos a hacer el mismo cálculo pero usando una tasa de descuento distinta? Por ejemplo, si usamos una tasa de descuento un poco menor que la anterior y ahora vamos a usar la tasa de descuento del 8%. Entonces repetimos exactamente el mismo cálculo. Cada flujo lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento elevada a su exponente respectivo. Y por supuesto en el último periodo no olvidemos agregar el valor nominal o el valor principal del bono. En este caso, cuando la tasa de descuento es la misma tasa de interés del bono, nos va a dar el mismo valor nominal del bono, el mismo valor original de la inversión, que es de 1000. ¿Qué pasa si usamos ahora una tasa todavía más baja, del 6%? Entonces repetimos exactamente el mismo cálculo, nada más que ahora la tasa de descuento es de 6% y al descontar a una tasa más baja, entonces el valor que obtenemos del bono es mayor, en este caso de 1069,30. Entonces, ¿qué pasa cuando varía la tasa de descuento K? Veamos que cuando K era 10%, el valor del bono era 936, cuando la bajamos a 8%, es 1000, el valor subió, y cuando la bajamos aún más a 6%, el valor sube aún más a 1069. Si esto lo representamos gráficamente, entonces vamos a obtener la siguiente relación. Cuando K es 10%, aquí tenemos un primer punto, que es el de 936. Cuando K es 8%, el valor es 1000. Cuando K es 6%, tenemos entonces el de 1069. Y podemos entonces unir todos estos puntos con una línea que nos muestran una relación inversa entre el valor del bono y la tasa de rendimiento K, y por eso es que normalmente decimos que el precio de un bono tiene una relación inversa con las tasas de interés. Así entonces, si el rendimiento requerido es mayor que la tasa de interés del cupón, entonces el valor de la obligación será menor que su valor nominal, como vimos entonces el caso de la tasa del 10%, que el valor del bono da 936, que es menor que el valor nominal del bono, que es de 1000. Y en esos casos decimos que el bono se vende con descuento. Lo contrario ocurre cuando usamos una tasa de descuento más baja como la de 6%, en cuyo caso entonces el valor del bono nos da superior a su valor nominal y decimos que se vende con premio, un valor de premio que es superior entonces al valor a la par del bono. Así entonces podemos observar que conforme la tasa de rendimiento requerido es más alta, el valor disminuye. Pero ¿qué pasa también si cambiamos el vencimiento, si fuera un bono de más largo plazo? Observemos entonces al 6% como si supusiéramos este cálculo a 7 años, entonces el valor más bien nos da más alto. Cuando lo hacemos con la misma tasa del bono, que es de 8%, el valor sigue constante. Pero si descontamos a una tasa más elevada, entonces a los mismos 7 años el valor más bien disminuye. Veamos qué pasa entonces si el tiempo de vencimiento del bono fuera de 10 años. A la tasa del 6% estamos hablando entonces de un periodo más largo, descontado a una tasa más baja, nos da entonces un valor aún más elevado. A la misma tasa nominal de interés del bono nos da exactamente el mismo valor, pero si descontamos a una tasa más alta a un periodo más largo, entonces más flujos pero descontados a una tasa más elevada, el valor más bien disminuye. Esto lo podemos observar entonces gráficamente. Veamos cómo entonces cuando descontamos a una tasa baja, el valor más bien va incrementándose conforme sube el número de periodos. A la misma tasa de interés nominal nos quedamos entonces con un valor constante, pero a una tasa más alta, a más periodos de interés, entonces más bien el valor se reduce. Entonces, ¿qué explica los movimientos en los precios de los bonos?
Bueno, decimos entonces que el precio de un bono refleja el valor presente de los flujos de efectivo futuros con base en una tasa de rendimiento requerida, y esta tasa de rendimiento requerida depende entonces de dos factores: una tasa libre de riesgo y una prima de riesgo del bono. ¿Qué factores afectan entonces este primer elemento de la tasa libre de riesgo? Bueno, lo primero es la inflación. Las expectativas inflacionarias, cuánta es la inflación que esperamos para este año y a más largo plazo. Segundo, el crecimiento económico, o sea, las condiciones en general de la economía. Esperamos que la economía vaya creciendo, que la economía se vaya recuperando, o esperamos más bien que la economía entre en una contracción o en una recesión. Luego tenemos las variaciones en la oferta de dinero. La oferta de dinero, la mayor disponibilidad de dinero va a ser uno de los principales factores que va a influir sobre las tasas de interés en la economía. Y luego tenemos el déficit presupuestario del gobierno. Conforme hay un mayor déficit fiscal, tiende a incrementarse el nivel de riesgo en la economía. Así que entonces el déficit presupuestario es un factor importante. Ahora, ¿qué factores afectan la prima de riesgo? La prima de riesgo vamos a ver que tiende a ser mayor conforme es mayor el plazo del bono. O sea, bonos a más largo plazo tienen entonces primas de riesgo superiores. Luego también la prima de riesgo va a depender fuertemente del estado de la economía. ¿Qué expectativas tenemos de la economía a futuro? Y luego tenemos las condiciones de la industria y del emisor mismo. ¿Qué está pasando entonces en el sector específico de esta empresa que emite el bono y del emisor, o sea, de la empresa misma o del mismo? ¿Cuánto esperamos que sea entonces su capacidad de poder pagar estas obligaciones? Entonces, cuando explicamos el precio en los bonos en el transcurso del tiempo, vemos que está en función de un rendimiento requerido, que depende de una tasa libre de riesgo, que a su vez depende de la política fiscal del país, ahí es donde hablamos del déficit fiscal, de la política monetaria, o sea, de la oferta de dinero, y de las condiciones económicas, o sea, la inflación y el crecimiento económico. Y la prima de riesgo, por su lado, que depende nuevamente de las condiciones económicas, de las condiciones de la industria y del emisor mismo. Ahora podemos hablar de la sensibilidad que tiene el precio de los bonos a los movimientos en las tasas de interés. Anteriormente dijimos que había una relación inversa entre estos dos elementos. Entonces, cuando hablamos de esta elasticidad, vamos a tratar de medir el cambio porcentual en el precio del bono cuando se produce un cambio porcentual en la tasa de rendimiento requerida K. Este coeficiente es negativo por la relación inversa que estamos diciendo entre el precio de los bonos y los movimientos en las tasas de interés. Entonces, veamos un ejemplo. Suponga que la tasa de rendimiento requerida cambia de 10% a 8% y que el precio de un bono se eleva de 386 a 463. Entonces, la elasticidad la vamos a poder calcular como la variación porcentual en el precio entre la variación porcentual en la tasa de rendimiento requerida. Entonces, ¿cómo calculamos la variación porcentual en el precio? Vamos a calcular el nuevo precio menos el precio antiguo entre el precio antiguo. Y la variación porcentual en la tasa de rendimiento requerida la calculamos de la misma forma. La nueva tasa de rendimiento entre la anterior tasa de rendimiento entre la tasa anterior. Y esto entonces, en este caso, nos va a dar menos 0.997. Este es negativo por la relación inversa entre el precio y las tasas de interés, y en la medida que sea más bajo indica entonces que este bono es menos sensible a las variaciones en las tasas de interés, y mientras más alto sea este valor indica un mayor nivel de sensibilidad. Así que entonces podemos comparar la elasticidad del precio de un bono con la elasticidad del precio de otro bono. Ahora bien, una medida alternativa a esta sensibilidad en el precio de los bonos es la duración. La duración, entonces, mientras mayor es la duración, más sensible es entonces este bono ante cambios en las tasas de interés. En el caso de un bono cero cupón, la duración va a ser exactamente igual a su vencimiento. Entonces vamos a dar un ejemplo del cálculo de duración. Dice: un bono con valor nominal de $1,000
una tasa cupón de 7%, le restan 3 años al vencimiento, con una tasa de rendimiento requerida del 9%. Entonces tiene una duración de... Y esta es la fórmula para calcular la duración. ¿Cómo calculamos entonces esta fórmula? Bueno, vamos a calcular primero el numerador. En la parte de arriba observen que tenemos una suma. Va a ser la suma de cada uno de los C, que son los flujos, de cada flujo multiplicado por T, o sea, multiplicado por el número de periodo, entre 1 más la tasa de rendimiento requerida elevado a la n, o sea, al número de periodo. Así entonces para el segundo periodo tendríamos el segundo flujo por 2 entre 1 más la tasa de rendimiento a la 2. Para el tercer periodo sería el tercer flujo por 3 entre 1 más la tasa de rendimiento a la 3 y así sucesivamente hasta el último flujo, que será entonces ese flujo por n entre 1 más la tasa de rendimiento a la n. Y el denominador es muy parecido, solo que no multiplica por el número de periodo. O sea, aquí tenemos el primer flujo entre 1 más la tasa de rendimiento. Para el segundo periodo tenemos el segundo flujo, pero no lo multiplicamos por 2. Solamente lo dividimos entre 1 más la tasa de rendimiento y así sucesivamente hasta el enésimo flujo. En nuestro caso en particular solamente quedan 3 años al vencimiento, entonces lo vamos a hacer solo para 3 flujos. Entonces el primer flujo va a ser el valor del bono, que es 1000, por su tasa cupón, que es de 7%, o sea, ese primer flujo es de 70, 1000 por 7%, multiplicado por 1 porque es el primer periodo. Esto entre 1 más la tasa de rendimiento requerida, que es de 9%, elevado a la 1. El siguiente va a ser nuevamente los 70, pero multiplicados por 2, entre 1 más la tasa de rendimiento a la 2. Y en el tercer caso tendremos entonces 1070, recordemos que al vencer el bono devuelve su valor nominal de 1000 por 3 entre 1 más la tasa de rendimiento elevada a la 3. El denominador va a ser similar, nada más que no multiplicamos por el periodo t. Entonces tendríamos solamente 70 entre 1 más 0.09 más 70 otra vez sin multiplicar por 2 entre 1 más 0.09 al cuadrado más 1070 entre 1 más 0.09 elevado a la 3. Esto nos va a dar 2.80 años. Esta es entonces la duración de este bono, y mientras mayor sea este valor nos está indicando entonces un bono que es más sensible a las variaciones en las tasas de interés, y mientras más bajo nos dirá entonces un bono que es menos sensible a las variaciones en las tasas. Ahora existe otro indicador que llamamos la duración modificada, que parte de la misma duración y que mide el efecto de un cambio sobre los rendimientos prevalecientes de los bonos sobre su precio. Entonces, la duración modificada nos sirve para estimar el cambio porcentual del precio de un bono como respuesta a una modificación de 1% en su rendimiento. En este caso ya el resultado no va a ser en años. Y veamos entonces cómo se calcula. Partiendo del mismo ejemplo, la duración modificada va a ser la duración entre 1 más la tasa de rendimiento requerida. Así que entonces si tenemos una duración que en el caso anterior nos había dado 2.80, la dividimos entre 1 más 0.09 y esto nos va a dar 2.57. Esto nos indica cuán sensible es entonces el precio de este bono ante variaciones en la tasa de interés. Muchas gracias, le invitamos a auladeeconomia.com, matricular nuestros cursos, leer nuestros artículos, ver nuestros videos, y este video, si le ha sido de utilidad, dele me gusta, compártalo, puede marcar la campanita, comentar este video y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.